Hola, saludos. Hoy quiero hablar de lo que es la bendición de Dios. Cuando hablamos en nuestras iglesias de bendecir o de recibir la bendición de Dios, muchas veces cometemos el error de confundir la verdadera bendición de Dios con lo que produce la bendición de Dios. Y cuando vemos, por ejemplo, hermanos quienes tienen mucho dinero, decimos que son bendecidos. Cuando vemos hermanos que son sanados, decimos que son bendecidos con sanidad y cosas por el estilo. Pero la verdadera bendición de Dios realmente no es lo que podemos recibir y obtener a través de la bendición de Dios. Y de eso quiero pensar un poquito. En primer lugar, la palabra bendecir en el idioma griego es la palabra baruch o barak. Aparece primera vez en Génesis 1, 22 y 28, donde Dios bendice primero el mundo animal y luego bendice al ser humano, a Adán y Eva. Y la palabra barak, aparte de significar bendecir, su significado fundamental es inclinarse. O sea que vemos esta escena algo tremenda, espectacular, de que Dios, el Dios omnipotente, se inclina ante su creación en el sentido que se acerca, que se viene desde su dimensión donde está Él y se acerca a los seres humanos para estar cerca de ellos. En la creación de Adán, que es descrita particularmente en Génesis 2:7, vemos de que Dios dice que formó al hombre del barro de la tierra y luego sopló el aliento de vida en su nariz. Quiere decir que Dios se acercó hasta lo más cercano para hacer de este pedazo de barro un alma viviente. Y vemos en el transcurso de la Biblia de que Dios, realmente su presencia es la bendición principal de Dios. Porque cuando el ser humano carece de la presencia de Dios, realmente le falta lo principal. Y desafortunadamente Satanás se ha metido a realmente crear algo que parece ser la bendición de Dios, pero lo único que puede producir Satanás son los efectos de la bendición de Dios, por ejemplo, efectos materiales como prosperidad económica o material, salud y cosas por el estilo. Pero Satanás, por supuesto, no puede nunca sustituir la verdadera presencia de Dios, la verdadera bendición que es la presencia de Dios con y en nosotros. En toda la Biblia Dios se va acercando al ser humano. Se acerca en la creación ya. Se acerca incluso en el momento del pecado, cuando en Génesis 3:8 Dios entra al jardín de Edén para buscar a Adán y Eva como si no hubiera sabido dónde estaban. Pero se busca la cercanía al ser humano. En el transcurso de la Biblia, Dios se acerca por medio de revelaciones a personajes como Abraham y a Moisés. Cuando ya el pueblo de Israel camina por los desiertos, Dios dice que quiero habitar en medio de vosotros y manda a construir el tabernáculo de Moisés, donde Él dice que allá voy a poner mi nombre, en medio de vosotros quiero estar. En el templo en Jerusalén lo mismo. Pero el máximo acercamiento de Dios es cuando Dios, según Gálatas 4:4, envía a su Hijo para estar con nosotros, para formar forma de humano y en esta forma humana sacrificar su vida, porque uno de los nombres de Jesús es Immanuel, Dios con nosotros. Dios se acerca. Y los que hemos nacido de nuevo, no solamente tenemos esta presencia de Dios, sino que dice que Dios envía a su Espíritu Santo a morar dentro de este cuerpo. O sea que en Gálatas 4:6 dice que Dios envió a su Espíritu Santo para hacer de nuestros cuerpos físicos templos, habitaciones de Dios mismo. O sea que la bendición de Dios realmente es
su presencia con nosotros. También se nota en la bendición que tenía que pronunciar el sumo sacerdote Aarón, según Números 4, 24 al 27. Dice que Dios bendiga y te dé gracia, que Dios, etc. Y habla del rostro de Dios que se levante sobre ti. O sea que el rostro de Dios habla de la cercanía de Dios. Dios quiere estar cerca de nosotros. Esa es la verdadera bendición, tener a Dios, su presencia en nuestra vida, y con el Espíritu Santo está dentro de este cuerpo, y el Espíritu Santo ha venido para quedarse y no para salirse cada vez que cometemos un error. O sea que la bendición de Dios es de que yo pueda estar viviendo con Dios en mi vida. Y el error que cometemos muchas veces es equivocar la bendición de Dios, que es su presencia, con lo que puede producir la bendición de Dios, que son los efectos de nuestra vida humana. Y el error puede ser sencillamente lo siguiente: uno puede tener salud, uno puede tener dinero, uno puede estar próspero económicamente, uno puede ser inteligente, uno puede tener un estado social muy elevado o muy importante, uno puede tener todas estas cosas que muchas veces son llamadas bendiciones de Dios, pero si uno no tiene a Dios en su vida, toda esta llamada bendición no le va a servir para nada. Y la misma Biblia se habla de esto en el Salmo 73, donde el salmista desesperado se queja con Dios del bienestar de los malos. Dice que cómo puede ser que los malos, los que no conocen a Dios, los incrédulos, los impíos, están bien, están llenos de salud, llegan a viejos sin tener problemas. Es una pregunta que algún cristiano tal vez se ha hecho. El salmista lo hizo. Pero ¿cuál es la contestación de Dios? En el mismo salmo dice que el problema de este tipo de bendición es de que si la bendición física o la bendición como la definimos a nivel humano, si esta bendición carece de la presencia de Dios, no le sirve para nada, y dice que sus pies están como sobre el resbaladero. Entonces uno podría aparecer ser bendecido, pero si la presencia de Dios no está en tu vida o en la mía, lo único que tenemos son bienes materiales o físicos, pero no somos bendecidos, porque la bendición es la presencia de Dios. Y 3 ejemplos en la Biblia nos muestran que los verdaderos hombres de Dios han entendido esto. A Abraham se le pide que sacrifique el cumplimiento de la promesa de Dios de que va a tener un heredero. En Génesis 22, Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac. Isaac era el cumplimiento de la promesa de Dios de tener un hijo. Isaac era la bendición más grande que Abraham había recibido en su vida, y Dios se lo pide, y Abraham dijo: prefiero tenerte solo a ti, Dios, que solo quedarme con lo que tú me puedes bendecir. Y en el caso de Abraham era su hijo. En la vida de Obed-Edom leemos en 2 Samuel 6 y 1 Crónicas 15 de que el arca del pacto llega a estar en su casa 3 meses, y la Biblia dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida de una forma que fue visible, que sus vecinos miraban de que había bendición, y debe haber sido una bendición física, visible, material. Y cuando David al fin, después de 3 meses, viene a traer el arca, ¿qué hace Obed-Edom? Según 1 Crónicas 15, 24, Obed-Edom no se quedó con la bendición, sino que siguió al que bendice, siguió con el arca del pacto y llegó a ser un cantante en el tabernáculo de David y uno de que guardaba las puertas. O sea que Obed-Edom prefería estar cerca de Dios que estar con la bendición que Dios le había dado. Y el último caso es el evangelista Felipe en el libro de Hechos capítulo 8,
que Dios usa a Felipe para causar un avivamiento tremendo en la ciudad de Samaria, con señales, prodigios, sanidades, de todo, liberaciones. Dice que toda la ciudad estaba gozosa de lo que Dios estaba haciendo por medio de Felipe. Y en medio de este avivamiento, en medio de esta bendición de Dios, un ángel le dice, tengo un encargo para ti, vete al desierto, porque allá tienes que predicar a una sola persona la palabra de Dios, que fue el eunuco de la reina de Etiopía. Y lo hace. Abandona la bendición, el sitio de bendición, para seguir al que bendice. Y pienso que esa es una buena pauta para nosotros. ¿Qué es más importante para mí y para ti? ¿Tener la presencia de Dios en mí y conmigo? ¿O disfrutar lo que Dios me da de bendiciones? Claro que Dios nos va a bendecir con cosas que podemos disfrutar a nivel material y físico. Pero si llega el momento de decidir entre lo que produce la bendición y lo que es la bendición, sería mejor que nos quedáramos con eso, que es la relación con Dios por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo, porque la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Celebramos en estos días la Navidad, y Jesucristo se acercó al mundo como Emmanuel, Dios con nosotros. La bendición de Dios es de que quiere estar cerca de nosotros. Aprendamos a disfrutar esta bendición, porque de allá puede surgir todo lo demás. Feliz Navidad y que Dios les bendiga.